Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de la sociedad novohispana, en el cual profundizaremos en el ámbito social del periodo virreinal. Recuerden que el aprendizaje esperado que vamos a estudiar será el siguiente: conocer diversos aspectos de la sociedad novohispana. Estudiaremos las formas de diferenciación social, así como algunas características de los sectores sociales del virreinato. ¿Ok? Pues bien, comencemos. Recuerda que la historia estudia el pasado de una sociedad y cómo ésta se va transformando en el tiempo. ¿Ok? Estamos estudiando la historia de México y el antecedente de nuestra sociedad actual. En algún momento lo fue la sociedad novohispana. Es por ello que es necesario analizar varias de sus características para determinar qué elementos de esta sociedad novohispana sobreviven en la actualidad. Entonces, en el caso de Nueva España, analizaremos cómo se conformó su sociedad y cómo algunas de sus características, como les mencioné hace un momento, sobreviven en la actualidad. Muy bien. La sociedad de Nueva España se conformaba por diversas clases sociales. Unos eran los españoles peninsulares. ¿Quiénes eran ellos? Los que habían nacido en Europa y que llegaban a vivir a América. Es decir, los españoles, como el nombre lo dice, que vienen de España, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque también habían aquí en Nueva España otro tipo de españoles, es decir, los españoles que habían nacido en América, los hijos de españoles que habían nacido en América, y se denominaban los criollos, ¿ok? Tanto peninsulares y criollos eran de cierta manera los grupos privilegiados de la pirámide social novohispana, que vamos a ver en un momento. Entonces, cuando hablemos de clases sociales que tenían privilegios dentro de Nueva España, vamos a hablar de los peninsulares, es decir, los españoles, y de sus hijos que habían nacido aquí, en América, los criollos. Aunque estos privilegios que tuvieron los criollos no se comparaban a los privilegios que tenían los peninsulares. Los peninsulares sí tenían acceso a puestos de gobierno. Podían ser alcaldes, podían ser gobernadores, podían ser virreyes, sobre todo, ¿sí? Mientras que los criollos, al menos en la administración de los Habsburgo, es decir, de la dinastía de los Austrias, del Imperio Español, algunos criollos podían comprar sus cargos, ¿verdad? Pero en realidad la mayoría de los criollos prácticamente se dedicaban a cuestiones intelectuales. Algunos, cuando se forma el ejército, forman parte del ejército, pero a la mayoría de los criollos les impiden llegar a puestos de gobierno, ¿sí? Es decir, en la historia de la Nueva España, en los 300 años, de 1521 a 1821, no hubo prácticamente ningún virrey de origen criollo, para que se entienda entonces cómo el ejercicio del poder era prácticamente destinado a los peninsulares, ¿de acuerdo? Los criollos entonces tuvieron privilegios económicos, algunos eran dueños de haciendas, algunos heredaban ciertas riquezas de sus padres españoles, ¿sí? E incluso algunos se regresaban a Europa, no todos, pero sí algunos regresaron a Europa para, digamos, seguir viviendo allá con sus familiares peninsulares, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos clases privilegiadas, las vamos a ver en un momento, y de ahí en fuera vamos a tener a las demás clases que eran las clases no privilegiadas, como los mestizos y castas, que era el modo, las castas, era el modo en que los españoles, de cierta manera, definían las diversas mezclas que existieron en la Nueva España, ¿sí? Es decir, todos los mestizos, todos los que se habían salido del resultado de la mezcla entre españoles, indígenas y africanos, así se denominaban como las castas, ¿ok? Esas son, digamos, las personas que conformaban prácticamente la mayoría de la población y eran la clase trabajadora, como la vamos a ver en un momento, ¿sí? De ahí seguía el estrato de los indígenas y al final, en el último peldaño,
los africanos. Entonces, estas son las diversas clases sociales de la Nueva España. Si no quedó claro, aquí lo vamos a ver en la pirámide social de la pirámide social de la Nueva España, ¿ok? Ya dijimos que entre los grupos privilegiados estarían los peninsulares. Los más privilegiados de toda la Nueva España eran los peninsulares, representaban un pequeño porcentaje en relación a toda la población total de Nueva España y la conformaban españoles que venían de la península ibérica, o sea, de España, por eso se les denominan o se les decía peninsulares, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener como la clase privilegiada a los peninsulares, a los españoles. Después, los hijos de estos españoles, de estos peninsulares que nacían en América, les llamaban los criollos. Los criollos, de hecho, ya hacia el siglo XVII, finales del siglo XVII, se consideraban mucho más americanos que europeos. Y gracias a los criollos es que se debe de cierta manera estas primeras ideas de nacionalismo en nuestro territorio. Entonces los criollos eran los hijos de los peninsulares, pero que habían nacido en América y sentían más apego al territorio novohispano que al de otras naciones, aunque hubieron, como les digo, algunos criollos que decidieron pues sentirse más peninsulares, más españoles. Como les digo, los criollos eran los que tenían ciertos privilegios económicos, pero no tenían privilegios políticos. Estos eran reservados nada más para los peninsulares, ¿ok? Clase privilegiada. Y las clases no privilegiadas, ya dijimos, mestizos y castas, ¿sí? Los indígenas y en el último peldaño, los africanos. Vamos a hacer una revisión breve de cada uno de estos estratos sociales para que quede claro. Y concluiríamos este video sobre la sociedad novohispana. Peninsulares. La división social de la Nueva España se mantuvo con los peninsulares como la clase más privilegiada, ¿sale? Entonces, como ya les digo, los peninsulares eran los que podían acceder a puestos de poder y tenían cargos prácticamente importantes aquí en la Nueva España. Voy a hacer también otra acotación. No todos los españoles que llegaban a Nueva España llegaban a gobernar y a obtener puestos de poder, todos, ¿no? Solamente las familias más importantes de Nueva España, porque también llegaron a llegar a Nueva España algunos peninsulares, pero que no tenían recursos. Y también, de cierta manera, pues también engrosaron a las filas de las clases no privilegiadas. Es decir, que también llegaron a existir españoles que no tenían privilegios, que no todos los españoles llegaban a tener puestos de poder, solamente los de las familias más distinguidas de España eran los que, de cierta manera tenían acceso a lo que es al gobierno, sobre todo las familias de nobleza, ¿sí? Las que tenían algún título nobiliario, ya sean condes, ya sean vizcondes, etcétera, ¿ok? Y algunos otros españoles que llegaban a Nueva España sin fortuna, algunos llegaron a enriquecerse al, de cierta manera, pues, relacionarse con familias importantes o incluso llegando a ser una empresa. Una empresa en aquella época no se debe tomar en cuenta como una empresa en la actualidad, sino con la idea de llegar y hacer una actividad y a través de esta actividad enriquecerse, pero digamos que no desde el punto de vista del capitalismo como lo hacen los empresarios actualmente, sino más bien beneficiarse prácticamente de la plata, ¿ok? Llegaron a existir algunos españoles que llegaban aquí a Nueva España, solicitaban algún préstamo a la iglesia o alguno que les pudieran prestar recursos y tenían cierto tiempo para explotar una mina. Si lograban obtener riqueza de esa mina, pues algunos podían llegar a tener fortunas, no inmensas, pero sí más o menos para que vivieran acomodadamente. Sí llegaron a haber casos de algunos que sí mantuvieron unas riquezas exorbitantes, como don José de la Borda, por ejemplo, ¿no? Que era el Slim de la época novohispana, ¿sí? Pero para que se entienda esta idea general,
no todos los españoles tenían privilegios, ¿de acuerdo? Sí llegaron a haber algunos peninsulares que eran pobres y formaron parte de las clases no privilegiadas, o sea, también eran trabajadores comunes, ¿ok? Pero los peninsulares que sí tenían los privilegios, los nobles, los que formaban parte de esta élite que gobernaba en la Nueva España, controlaban también gran parte del comercio exterior, eran miembros del consulado de comerciantes, sobre todo el de la Ciudad de México, que era el que dejaba más riquezas. Estaban a la cabeza del poder político y religioso, ¿sí? Los peninsulares eran también obispos, eran también arzobispos. Formaban una pequeña parte de la población total de la Nueva España. Como les digo, los peninsulares, que tenían prácticamente todo el control político de la Nueva España, eran muy pocos en relación a la mayoría de la población que había en Nueva España, ¿ok? Esos eran entonces los peninsulares, los que tenían privilegios en Nueva España. También ellos regularmente vivían en los centros de las ciudades y tenían los cargos importantes como regidores, alcaldes menores dentro de los cabildos, siendo el máximo cargo el de virrey, que siempre se lo daban a un peninsular, ¿sí? Eran los más beneficiados de las actividades económicas y eran los dueños de las haciendas, minas y comercios más prósperos de Nueva España. Entonces, como ven, ellos tenían el control político y económico de Nueva España. Y por eso es que se le denomina de cierta manera, este sistema virreinal como el de colonia, aunque no fue del todo un sistema colonial, pero sí, de cierta manera, los peninsulares eran los que detentaban los privilegios aquí en Nueva España, en relación a los habitantes naturales, vamos a decir, que habían nacido en América, ¿de acuerdo? Estos eran entonces los peninsulares. De ahí siguen los criollos. Los criollos, ya dijimos, son los hijos de españoles nacidos en América. Ellos compraban sus privilegios, algunos compraban puestos de poder, obviamente no el del virrey, pero sí algunos otros de menor rango, ¿sí? Algunos incluso llegaron a formar parte de las audiencias reales, como oidores, ¿sí? Pero esto lo hacían a través de un pago, ¿sí? Es decir, existían visos de corrupción en aquella época, y pues como el rey estaba hasta el otro lado del océano, pues era muy difícil que se diera cuenta pues de cómo se distribuía aquí el poder o cómo se distribuía la política dentro de Nueva España. Entonces sí, hubieron algunos criollos hijos de españoles, de los españoles privilegiados, que de cierta manera pues también participaron en el ejercicio de poder, como alcaldes menores, etcétera, es decir, con un puesto de gobierno tampoco no tan alto, ¿sí? Con las reformas borbónicas, estos privilegios cesaron. Estas reformas van a ser cambios que van a traer una nueva dinastía que se va a establecer en España, en los cuales sí se van a preocupar porque estos privilegios queden en manos prácticamente de los peninsulares y no de otra clase social, ¿sí? Ya veremos después quiénes son las reformas borbónicas, profundizaremos en ello. Pero lo que quiero dar a entender es que en la historia de virreinal hubo un momento en que los criollos podían, digamos, comprar sus privilegios y hubo un momento en el que ya no lo pudieron hacer, que fue en la administración de los Borbones, que eso a la larga va a generar el descontento de los criollos con los peninsulares y que de cierta manera va a ser el germen de los primeros, de las primeras ideas de independencia, ¿ok? Pero eso es un proceso de larga duración que vamos a ir viendo cuando lleguemos al tema de la guerra de independencia, ¿ok? Entonces, que quede clara esta cuestión, los criollos entonces sí tenían ciertos privilegios económicos, habían nacido en América, eran hijos de peninsulares y ellos eran los que tenían acceso a la educación, sobre todo, ¿sí? De la Nueva España, los criollos eran los que tenían mayor desarrollo intelectual, porque sí te habían permitido lo que es ingresar a las escuelas, ingresar a los colegios, ¿verdad? Muy bien, ya hacia el final del siglo XVIII van a impulsar el criollismo o sentido de identidad hacia América. Como les digo, los criollos se llegaron a sentir más americanos que europeos, ¿ok? Estas son ideas también que van a promover esta cuestión de
de querer gobernarse a sí mismos, ¿no? Eso es algo que vamos a ver posteriormente. Pero estos son los criollos, los hijos de españoles nacidos en América. También los criollos vivían en las ciudades junto a sus padres, manteniendo los mismos privilegios a excepción de los cargos políticos importantes, como les digo, ¿sí? Con las reformas borbónicas, que fueron cambios que se realizaron hasta el siglo XVIII en toda la Nueva España, accedieron a puestos militares, pero siempre mostrando más simpatía hacia el continente americano que hacia los europeos, ¿ok? Era también otro de los oficios que tenían la mayoría de los novohispanos, aparte también de formar parte del clero. También ellos formaban parte de las cúpulas militares cuando se instaura el ejército aquí en Nueva España, ¿ok? Entonces, estos son los criollos. Vamos ahora con los mestizos y castas. Esta imagen que estamos viendo aquí es una pintura que se llama, o que fueron muy populares en la Nueva España ya hacia el siglo XVIII, las llamadas pinturas de castas, ¿ok? En donde pues los peninsulares quisieron describir cuáles son las mezclas resultantes de entre español e indígena, pues sale el mestizo, ¿no? De indígena, de español y africano sale mulato y así, ¿no? Por supuesto que esta diferenciación social es una muestra de cierta discriminación, racial, pero que a final de cuentas, sí afectó la cuestión de los privilegios y no privilegios, pero que de cierta manera no fueron tomadas tan en cuenta. Sí llegaron a existir algunos indígenas que tenían privilegios, por ejemplo, los que eran descendientes de la nobleza indígena prehispánica, algunos llegaron a mantener ciertos privilegios, sí, otros no tanto, pero aquí lo que queremos dar a entender que con estas pinturas de castas se quiso describir a la sociedad novohispana como si en realidad existiera esta marcada diferenciación social. Efectivamente sí hay una diferenciación social, a veces determinada por el color de piel y el origen racial, pero digamos este concepto de raza no existía en la época novohispana. Eso es algo ya del siglo XIX. Más que nada lo que se quiere o se quiso hacer con estas pinturas de castas es establecer la condición, es decir, a qué clase social vas a pertenecer, si eres privilegiado o no eres privilegiado, ¿sí? Y lamentablemente en eso sí hay un sesgo de racismo. No era consciente ese racismo en la Nueva España, pero desafortunadamente nos heredaron ese racismo, o sea, esa idea de que el color de piel a veces de cierta manera, ¿cómo se llama? A veces influye en la formación de las personas, ¿ok? Pues bien, ese es, digamos, en el sentido de los mestizos y las castas. En general, bueno, o es la idea de definir qué son las castas. Pero para que se entienda, vamos a hablar genéricamente de todos de este grueso de la población, como los mestizos, ¿sí? Mestizos y castas. En general, los mestizos y castas no tenían acceso a puestos políticos, a menos que hayan sido, al menos en gobiernos locales o gobiernos muy reducidos. Ahí de cierta manera sí había cierta influencia por parte de los mestizos y castas, ¿sí? Eran la principal fuerza de trabajo en Nueva España, es decir, todos los trabajos que se realizaban en Nueva España eran mayoritariamente hechos por miembros de los mestizos y las castas. Trabajaban en los obrajes y pequeñas industrias en las ciudades y en las haciendas, en minas y en ranchos en las zonas rurales. En la época de la Nueva España no existían las fábricas así gigantescas, como ya estaban ocurriendo, por ejemplo, en Inglaterra, sino que aquí se estaba desarrollando todavía el trabajo artesanal, ¿sí? Con pequeñas máquinas. Sobre todo y este tipo de industrias, perdón, se denominan como obrajes, ¿ok? Son los famosos obrajes, por lo que la preindustria que va a surgir aquí en nuestro país, nuestro territorio, viene de la Nueva España y tiene este nombre llamado obrajes, ¿ok? Quienes trabajaban allí eran hombres y mujeres que pertenecían a estas clases sociales, es decir, entre los mestizos y castas. Eran discriminados por peninsulares y criollos, eran discriminados por su condición, ¿sale?
Bien, ellos vivían a las orillas de las ciudades, a diferencia de los españoles que vivían en el centro, ¿verdad? Y los criollos, ellos vivían en los alrededores de las ciudades, es decir, en las zonas marginadas, en el margen de las ciudades, ¿ok? Donde se presentaban signos de pobreza y alcoholismo, problemas que siempre han estado relacionados con la desigualdad social. A diferencia de las casas grandes de los peninsulares, las casas de los mestizos y castas, ¿sí?, eran pequeñas y en ellas vivían apretados. Algunos tenían oficios que les permitían tener una economía sin muchas carencias, ¿sí? Algunos tenían un oficio y vivían en su casa, en alguna casa en las orillas de las ciudades, pero esas casas a su vez eran casas donde podían desarrollar su oficio, es decir, casa-taller, ¿sí? Y también ellos vivían en vecindades, sobre todo, donde se juntaban varios vecinos, las famosas casas de vecindad. Ahí también vivían la mayoría de la población, los que son los mestizos y castas, ¿ok? Algunos tenían oficios que les permitía tener una economía sin muchas carencias, como les decía, y sobre todo este oficio era heredado, ¿sí? Es decir, el hijo de un carpintero, pues iba a ser posteriormente carpintero, y a su vez le iba a heredar este oficio a su hijo y así sucesivamente, ¿ok? Eran oficios familiares. Y sobre todo, se juntaban en gremios, es decir, los carpinteros no solamente trabajaban ahí en su casa solitos y a ver quién llegaba, sino que todos tenían, este carpintero formaba parte de un grupo llamado el gremio de carpinteros, donde pues solamente los que se dedicaban a ese oficio se reunían, ¿sí? Esos eran los gremios. Entonces, como ven, en la Nueva España no existían personas que anduvieran solas por ahí, todo tenía que ser social, es decir, tenía un carácter de corporación o un carácter corporativo la sociedad novohispana, ¿sí? Entonces, como ven, los mestizos y castas son los ancestros de la mayoría de la sociedad mexicana actual, ¿sí? Es decir, somos nosotros herederos de esta clase social, de los mestizos y castas, ¿ok? Los indígenas en la Nueva España fueron la mayoría de la población, formando parte del casi 60% de la población total, ¿sí? Aunque cuando llegan los españoles en 1519, 1521, hubo un gran descenso de la población indígena gracias a las epidemias. En el transcurso del periodo virreinal, esta población se fue manteniendo, a veces también volvían a llegar otras epidemias, pero finalmente siguieron siendo la mayoría de la población, ¿sí? Que el 60% prácticamente de la población de Nueva España. Ellos vivían sobre todo en el ámbito rural, algunos igual, entre los mestizos y castas también habían casas donde vivían algunos indígenas, ¿sí? Pero sobre todo los indígenas también vivían en los llamados pueblos de indios. Acuérdense que había esta distinción, República de Españoles, que eran las ciudades, y pueblos de indios, que eran como el nombre lo dice, los pueblos, ¿no? Es decir, eran comunidades eminentemente rurales. Entonces, los indígenas vivían sobre todo en los pueblos de indios y como eran comunidades rurales, pues se dedicaban sobre todo a la agricultura, ¿sí? A veces agricultura sobre todo de autoconsumo. Y recuerden también que los indígenas tenían obligaciones laborales con los españoles a través de la figura del repartimiento. Entonces, de cierta manera se tenían que trasladar a minas, se tenían que trasladar también a realizar algún trabajo comunitario en las ciudades debido a su condición de indígenas, sí, a través de esta institución que era el repartimiento, ¿de acuerdo? Entonces también los indígenas fueron la fuerza de trabajo en muchas actividades que se realizaban en la Nueva España. Como les digo, sobre todo la cuestión de trabajar en las minas, trabajar en las haciendas como peones, es digamos su trabajo más fuerte, porque acuérdense esta naturaleza agrícola que tenían por formar parte de comunidades rurales, les permitía entonces trabajar más fácilmente como peones dentro de las haciendas, donde ciertamente pues también eran explotados a través también eran más que explotados, eran endeudados, ¿ah? También a través de las tiendas de raya que ya existían desde la época virreinal, ¿de acuerdo? Pues bien,
Entonces, como les digo, los indígenas vivían más en el ámbito rural, vivían en los pueblos de indios y eran la mayoría de la población de la Nueva España. ¿Sí? Entonces, como ellos no vivían del todo en las ciudades, ¿sí? Solamente en las orillas. Aquí dice, a excepción de los tlaxcaltecas, recuerden que los tlaxcaltecas fueron los que ayudaron a los españoles a conquistar otros pueblos indígenas de Mesoamérica, sobre todo. Entonces, los descendientes de los tlaxcaltecas eran los únicos que tenían una ciudad indígena en Nueva España. Sí, la ciudad de Tlaxcala era una ciudad indígena, ¿sí? Tenía su propia estructura como si fuera una república de españoles, pero eran de indígenas en Tlaxcala. Fue la única, digamos, ciudad importante o indígena aquí en Nueva España. De ahí en fuera, los demás pueblos indígenas vivían en los pueblos de indios. Entonces, como dijimos, el ámbito de los pueblos de indios era rural, la mayoría eran campesinos y trabajaban para los españoles a través de los repartimientos en las haciendas como peones o en las minas. A finales del siglo XVI su población vivió una disminución debido a las epidemias, como les venía comentando, pero esta población se fue aumentando conforme al paso del tiempo, por lo que fueron la mayoría en la época colonial. Y nos vamos a acercar al último estrato, los africanos. Los africanos llegaban principalmente a Veracruz, procedentes del Congo, Angola y Guinea del Este de África, donde eran secuestrados de sus lugares de origen y eran traídos como esclavos aquí a Nueva España. ¿Quiénes se encargaban de ese comercio? Regularmente lo realizaban portugueses y holandeses, ¿sí? Quienes llegaban a ciertos enclaves o islas del Caribe para vender esclavos a los españoles, o inclusive llegaban directamente aquí a las costas veracruzanas a vender al puerto de Veracruz a vender a africanos, ¿ok? Entonces, los africanos en la Nueva España eran esclavos, era su condición. Algunos africanos y afromestizos llegaron a tener condición de libertad, es decir, no eran todos los de piel morena eran esclavos, también vuelvo a insistir, no existía esta cuestión de que pues ya eres negro y no pues a fuerzas eres eres esclavo, ¿no? Sino que también llegaron a existir algunos afroafricanos que eran libres, que se habían escapado o incluso habían comprado su libertad. También llegaron a existir africanos que se levantaron en armas contra los españoles, por ejemplo el caso de Yanga allá en Veracruz, donde llegaron a formar los primeros poblados prácticamente afromestizos de la Nueva España. De hecho, mucha población de descendientes de estas poblaciones de esclavos, o bueno, más bien de esclavos, sino de africanos libres, perdón, se encuentran actualmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, en lo que es en la Costa Chica, y sobre todo en Veracruz, los que son los descendientes de estos afromestizos que actualmente se conocen como afromexicanos, ¿ok? Y también los africanos pues se consideran, como lo vimos en el video anterior, pues nuestra tercera raíz. Entonces, como les digo, los africanos llegaban a Nueva España en calidad la mayoría como esclavos. Trabajaban como esclavos en las plantaciones, sobre todo de caña de azúcar, y en las minas, y también trabajaban sobre todo en asuntos ganaderos. ¿Por qué? Porque en África ya tenían una tradición de la ganadería. Aquí en Mesoamérica no se tenía esta tradición ganadera. Entonces, ¿quién era más propicio para el trabajo ganadero por parte de los españoles? Pues eran los africanos, ¿ok? Como les decía, solo pocos eran los que estaban libres y se iban a lugares lejanos, a las costas y a las montañas, donde fundaban las poblaciones de esclavos libres, bueno, de africanos libres, perdón, que se denominaban los palenques, ¿verdad? Entonces, los africanos vivían en las casas de los españoles, los que eran esclavos, y en las haciendas donde eran explotados. Sobre todo en las haciendas cañeras. Algunos lograban escapar y formaban poblaciones lejos del dominio español, denominado los palenques. Existieron casos de africanos que se rebelaron contra los españoles, como el caso de Yanga. De hecho, es un municipio actualmente, se llama así, Yanga, en Veracruz, y es precisamente donde se dio esta rebelión de este líder
africano, Yanga, ¿sí? Que se dio en lo que es en Veracruz, ¿ok? Entonces él fundaría una población negra de esclavos libres ahí en Veracruz, en lo que es actualmente el municipio de Yanga, ¿sí? Y eso es a grandes rasgos entonces las características generales de la sociedad novohispana. Para concluir, sí, es necesario comentar que un proceso importante que marcó a la sociedad novohispana fue el del mestizaje cultural, ¿ok? De todas estas clases sociales que vimos, y en la clase anterior o en la sesión anterior de todas las migraciones o culturas que llegaron de fuera de América y que se vinieron a vivir aquí a nuestro continente, el proceso que que se desarrolló durante la época virreinal es el denominado mestizaje cultural, ¿sí? Y nosotros somos herederos entonces de ese mestizaje cultural. El mestizaje no solo fue una cuestión biológica, sino también de elementos culturales que siguen vivos en nuestro modo de ser y que dieron origen al México pluricultural que somos en la actualidad, ¿sí? Entonces, es por eso que es importante analizar cómo fue nuestro pasado colonial, virreinal, perdón, para entender cómo estamos conformados en la actualidad, ¿de acuerdo? Pues por mi parte es todo, espero que este video haya sido de su agrado. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la próxima.